el cuidado durante el viaje ayer, mucha neblina anoche, el Señor nos ha cuidado y contentos ya de estar acá. Les traemos los saludos de Enzo, también extraña la iglesia, también de los hermanos que los conocen a ustedes, que han estado acá ya durante este tiempo con la construcción, Johnny Florence y también el pastor Steve y otros pastores que han estado, que les hemos visto, les mandan saludos y oran por nosotros, así que bueno, damos gracias al Señor por todo lo que este mes pudimos estar haciendo allí. Y también quiero agradecer especialmente también a cada uno de ustedes que ha tenido parte en el cuidado también de la iglesia, ¿no? No solamente en las áreas de enseñanza o de cosas que se hacen usualmente a la vista, sino las cosas que suceden durante la semana que no son visibles, pero que hacen que la iglesia siga funcionando, ¿no? Y bueno, quiero agradecer a cada uno que se involucra, que se interesa por la obra del Señor, ¿no? Así que mandando un mensaje, animando, visitando, estando presente. Así que bueno, eso también es importante para la vida de una iglesia, que muestra, obviamente, que la iglesia no depende de una persona, no depende del pastor la iglesia, sino que la iglesia es un cuerpo y justamente hoy vamos a empezar a ver cuál es el plan de Dios para la iglesia, ¿no? Entonces, pensando en eso, un poquito en la nueva serie que vamos a empezar a estar mirando, vamos a orar primeramente, encomendarnos al Señor y luego ya vamos a empezar a estudiar lo que Dios tiene para nosotros en esta nueva etapa. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte las gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tu palabra permanece para siempre. Y queremos en esta hora darte las gracias porque hoy es domingo, el primer día de la semana, es el primer día donde tú has resucitado, Señor, y nos has dejado en tu palabra ese mandato tan precioso de congregarnos, de estar juntos en armonía, Señor, como tu palabra dice. Y para eso queremos hoy pedirte tu bendición sobre nuestras vidas. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice este nuevo estudio que hemos de comenzar, que nos pueda ayudar a entender para qué estamos en este lugar. Señor, ¿cuál es el diseño que tú tienes para tu iglesia? ¿Cuál es el plan que tú tienes para nuestras vidas? Encamínanos, Señor, y gracias por cada uno de los que están aquí. Gracias una vez más por tus cuidados. Pedimos también por las maestras en esta mañana, que tú las bendigas, las ayudes, Señor, a poder compartir la verdad del Evangelio con los pequeños, con los adolescentes, y que también podamos ver, Señor, fruto de discípulos que se convierten al Evangelio y hacen a otros discípulos, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia conforme a tu corazón. Pedimos tu bendición ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ustedes vayan abriendo la palabra en Mateo capítulo 28. Vamos a... Cualquier cosa, si yo dejo de hablar, que hable ella, por mí. En Mateo 28, ustedes conocen este pasaje, seguramente que ya lo han leído un montón de veces, ¿no? Pero trata con la gran comisión. Trata de cuando el Señor le dice ya a los discípulos pronto para ascender, le dice que vayan y que hagan discípulos a todas las naciones. Y eso es una tarea que la iglesia debe hacer, el hacer otros discípulos. Pero hay otro texto que está antes de Mateo 28 que yo considero que es importante que nosotros lo podamos buscar. Y alguien que lo lea, por favor, primeramente, Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Alguien que lea ese versículo porque ese texto está antes de la gran comisión. Entonces es importante que nosotros sepamos antes de lo que vamos a hacer, qué es lo que Jesús va a hacer. Antes de que yo vaya y le hable a la gente del Señor, antes de que yo haga discípulos en la iglesia, porque los discípulos se hacen en la iglesia, no se hacen en el mundo, tenemos que entender cuál es la parte del Señor en esto, ¿no? Mi parte es hacer discípulos. Pero hay algo que el Señor dice en ese texto que nos va a dar ánimo para que nosotros podamos hacer discípulos. ¿Qué dice Mateo 16, 18? El que lo tenga.
¿Qué dice? Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién está hablando ahí? Primeramente, ¿quién habla en el pasaje? Jesús es el que está hablando. ¿A quién le está hablando? A Pedro directamente, pero también en el contexto están ¿quién? Los discípulos escuchando. Entonces estas son palabras de Jesús para ¿quién? Sus discípulos. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice el Señor a sus discípulos, a Pedro? Yo voy a ¿qué dice? Yo voy a edificar la iglesia sobre esta roca. Cristo, sobre esta roca. ¿No? Voy a edificar la iglesia. Entonces, fíjense que ahí ya hay algo que nos da una certeza a nosotros como iglesia, que el Señor la va a edificar. El Señor va a edificar la iglesia. Entonces, para pensar un poco en esta idea que vamos a empezar a ver, y hoy solamente voy a hacer una introducción a lo que es el plan de Dios para la iglesia, sabiendo que Él la va a edificar, yo quiero hacer un par de preguntas, un poco para interactuar, un poco para ayudarnos a pensar y luego ver los textos de la palabra del Señor acerca de lo que nos dicen. Cuando uno escucha la palabra iglesia, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la palabra iglesia? ¿Qué? Cuerpo. Cuerpo. ¿Qué más? Cuando uno dice la iglesia. Congregación. Bueno, ahí igualmente veo que las preguntas están respondidas también ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más viene a la mente cuando uno piensa en la palabra iglesia? Unidad. Muy bien. Muchas veces una de las cosas que si nosotros no observamos en la palabra del Señor lo que es realmente la iglesia, y lo vamos a ver, uno puede llegar a pensar que una iglesia es un lugar donde personas asisten, ¿no? ¿A dónde van el domingo? A la iglesia. Ah, se juntan. Se juntan a cantar, se juntan a escuchar la palabra. Independientemente de la iglesia donde vayas, el domingo es un lugar donde se juntan a hacer algo. Entonces, muchos piensan que la iglesia es un edificio. ¿A dónde van? ¿A dónde está tu iglesia? Bueno, yo voy a la iglesia que está en Zorrilla. Muchas veces pensamos que la iglesia es un lugar físico. No, la iglesia es un lugar físico. Ah, vos vas a la iglesia de tal fulano. Ah, la iglesia para algunas personas es el lugar de una persona. Aún los creyentes pueden pensar así muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en iglesia? Pensamos en el pastor, pensamos en el edificio, pensamos en la gente, ¿no? Ahora bien, ¿qué más puede pensar uno cuando uno piensa en la palabra iglesia? Iglesia. ¿Qué más puede llegar a la mente de uno cuando uno piensa en la palabra iglesia? ¿Qué más? A ver, ayúdeme porque me duermo. Salvación. Muy bien, vamos a poner salvación. Yo voy a decir, cuando uno piensa en la palabra iglesia, muchas veces puede llegar a pensar la solución de mis problemas. La varita mágica, ¿no? O voy a escribir esta palabra, muleta. ¿Saben lo que es una muleta, no? Vamos a la iglesia a ver si esta muleta con esto me ayuda a salir adelante. ¿No? Muleta. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Predicación. Muy bien. Varias cosas seguramente pueden... Un lugar, ahí está, un lugar para distracción. Ese lo voy a poner porque ese está muy bueno también. Un lugar para distraerse. Voy a la iglesia para distraerme. No entiendo nada lo que está pasando, pero es un lugar de una hora donde me desenchufo porque voy a escuchar supuestamente acerca de quién, de Dios. Voy a escuchar, si veo una iglesia, algo voy a tener que escuchar que tenga que ver con lo espiritual, supuestamente. No, estamos asumiendo que vas a una iglesia. Entonces, voy a un lugar para distraerme.
podemos llegar a decir que quizás la iglesia se torna como un club, ¿no? Un club social. La iglesia puede ser un club social. Alguna persona puede pensar, claro, ¿cómo una iglesia se torna en un club social? Cuando hay mucho social. Cuando es todo social. Social, hacer sociedades. Y hay que tener, vamos a hablar un poco de eso más adelante, ¿no? Pero muy buen alcance ahí, ¿eh? A ver, yo tengo otra pregunta acá. Si tuvieras que describir nuestra iglesia, hablando ahora un poco más en términos como la Biblia describe, si tuvieras que describir nuestra iglesia como un cuerpo humano, ¿qué parte pensás que está más fuerte y cuál necesita más atención? Si tuviéramos que describir nuestra iglesia como un cuerpo humano, cabeza, sabemos que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Entonces, la cabeza siempre está fuerte, ¿no? La cabeza no es el pastor. Y vamos a hablar también de eso. Pero en el cuerpo, a partir del cuello para abajo, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo, podríamos decir, si tuviéramos que describir la iglesia, está más fuerte? Ahora, cuando uno ve el cuerpo humano consiste ¿qué? En el tronco, en las piernas, en las manos, la musculatura, ¿no? Las extremidades. Déjeme decirle esto, quizás uno podría pensar, bueno, nuestra iglesia está bien en las piernas. Las piernas son ¿para qué? Para sostener. Ahí está. Entonces podemos decir que nuestra iglesia, por ejemplo, tiene buenas piernas. ¿Por qué? Porque se traslada, eso quiere decir lleva la palabra. Predica la palabra. Entonces vamos a decir con esta palabra, evangelismo. Evangelismo, nuestra iglesia es buena. Si la tuviéramos de escribir, es buena porque sale y va y ayuda a la gente y ves que la iglesia camina y anda y anda y anda. Obras. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús, no? A la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Sé que haces esto, pero cuidado con esto otro. Sí. Una fortaleza muy grande en esta iglesia cuando yo tuve un accidente en la cabeza. Los hermanos todos a llamarme, a visitarme, a ofrecerse, y lo digo en esta iglesia, el ejemplo de esta iglesia. Fue hermoso para mí. No la caída, sino lo que Dios me mostró. Bueno, eso por ejemplo podríamos atribuirlo, ¿no? Cómo está el cuerpo o las manos, por así decirlo, ¿no? Que están mostrando un trabajo de amor, de misericordia, de verdad. Entonces, uno podría describir en varias maneras, ¿no? Cómo estaría, por así decirlo, hoy la iglesia. Poneme la próxima pregunta, por favor. Así no cambio tanto el screen yo. La tercera. ¿Qué cosas crees que pueden debilitar lentamente la salud espiritual de una iglesia sin que nos demos cuenta? Vieron, así como las personas se debilitan, ¿no? Llega el invierno, ahora me han dicho que mucho faltazo. Me han pasado el reporte, mucho faltazo, ¿y el faltazo cuál es? Y el faltazo es el frío, el clima, las vitaminas, gente enferma, ¿no? Bueno, ¿qué puede hacerse así como un cuerpo humano, pensando en la iglesia, qué puede pasar si un cuerpo humano se debilita? ¿Cómo una iglesia se debilita? ¿Cómo se debilita una iglesia? ¿Cuándo qué? Murmuración. A ver, ahí está. Eso es un alcance. Murmuración. Una iglesia se debilita, es como un cuerpo, cuando no tiene los nutrientes suficientes. Cuando no tiene nutrientes suficientes, se debilita. Los nutrientes suficientes que mantienen al cuerpo es el ministerio que llamamos unos a otros. Una iglesia se empieza a debilitar cuando no se nutre de la palabra del Señor. En lo personal, yo en lo personal me tengo que nutrir de la palabra del Señor. Si yo no como nutrientes todos los días, me voy a debilitar. Si yo no tomo el caldo, la sopa, en el invierno no tomo el tecito, no me cuido, si yo no tengo cuidado de mi alma, me voy a debilitar como creyente en lo personal, y mi debilidad personal va a llevar a la debilidad del cuerpo en general.
Porque un hermano que no está bien espiritualmente, ¿cómo puede animar a otro que no está bien? ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, y no podemos depender, bueno, alguien va a estar bien en la iglesia para animarme a mí. Tampoco puedo depender de eso, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces no podemos nosotros estar viviendo de que, bueno, yo vivo desanimado o vivo debilitado porque no me cuidé durante una enfermedad de 6 meses. Estoy pasando una crisis espiritual de 6 meses o 8 meses y no me recupero. Bueno, la pregunta es, ¿te estás nutriendo de la palabra? ¿Te estás congregando? ¿Estás dejándote confrontar en tu vida con la palabra del Señor? ¿Estás teniendo vida de iglesia? Entonces, fíjense, ¿no? ¿Qué cosas pueden debilitar la salud de una iglesia sin que nos demos cuenta? Esto, el hablarnos la palabra, el decirnos las cosas en amor, el no pasar tiempo estudiando la palabra juntos, eso puede causar debilidad en una iglesia. El estar preocupados por otras cosas. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dado importancia a nuestra salud? Tengo un malestar aquí, pero ya se va a ir. No le prestamos atención. Cuando nos dimos cuenta, ¿qué pasó? Estamos reventados y vamos al médico y ahí viene y el médico dice, pero ¿cuánto hace que usted tiene esto? Y hasta que vengo con este dolor por lo menos hace como 4 o 5 meses. Y recién ahora me viene a ver. Fíjense que muchas veces en la vida espiritual nos puede pasar lo mismo. Descuidamos las cosas espirituales, descuidamos la vida eclesiástica y eso nos puede llevar a generar a nosotros a debilitar el cuerpo de Cristo. Otra pregunta más, vamos a hacer una más y ya después ya nos metemos así aprovechamos el tiempo. Cuarto, ¿por qué pensás que muchas iglesias hoy se enfocan más en métodos y programas que el diseño bíblico de la iglesia? ¿Cuál sería una razón hoy por las que las iglesias en general se enfoquen más en hacer cosas, en formas de traer gente a la iglesia, que enfocarse en lo que la Biblia dice que la iglesia debe hacer? ¿Por qué las iglesias hacen esto? ¿Cuál sería una razón por la cual una iglesia hoy se enfoque en los métodos? ¿Métodos saben lo que significa? Las formas. Las formas. ¿Cuál sería una razón por la cual enfocarse en una forma y no enfocarse en lo que la Biblia dice? ¿Cuál sería la razón? Una, por lo menos. Muy bien. Evitar, confrontar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Saben qué? Presión. La presión del qué dirán, la presión social. La presión, hay que tener gente a como cueste. Temor al hombre, ahí está, muy bien resumido. Temor al hombre. No importa si hay que caer en maneras que son antibíblicas, con tal de que la gente venga a escuchar la palabra. Les interesa más la cantidad que la calidad. Ahí está, muy bien, cantidad. Y otra cosa, cuando nosotros miramos esto, los métodos, ¿no? Enfocarse en métodos, estamos dependiendo del esfuerzo humano nuestro para hacer algo que Dios dijo que iba a hacer. ¿Qué dijo Cristo que iba a hacer con Pedro y los discípulos? ¿Qué iba a hacer Él? Él iba a edificar. Los discípulos iban a tener las herramientas de cómo edificar la iglesia. El cuerpo, el ministerio de los dones dentro de la iglesia, la predicación, los medios de gracia que Dios da para que la iglesia crezca, para que cada creyente crezca. Pero cuando uno se pone en este énfasis acá, en los métodos, está dependiendo más de la sabiduría humana que dependiendo de la promesa del Señor, que Él dijo que va a edificar la iglesia. Entonces, fíjense, no podemos caer en la metodología. Podemos caer en la metodología de buscar maneras que vayan quizás en contra de lo que la palabra dice. Bueno, vamos a hacer un concierto en la iglesia de rock para atraer a la juventud. Vamos a salir a la plaza
y a predicar el Evangelio y vamos a hacer un gran evento social. No digo que esté mal, pero cuando uno descansa en un método, le está quitando a Dios el lugar que le corresponde para hacer la obra que Él dijo que iba a hacer. Entonces, fíjense, ¿no?, como todas estas cosas nos pueden llevar a nosotros a pensar, bueno, ¿cuál es el plan de Dios para la iglesia? ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? Entonces vamos a mirar algunos pasajes en esta mañana, ¿no?, porque quiero mirar tres cosas con ustedes sobre la iglesia. Y ya miramos el primer texto, que fue Mateo 18. Quiero que busquen Efesios capítulo 1. Vamos a mirar este pasaje, Efesios capítulo 1, 22 y 23. Y vamos a responder algunas preguntas con el texto bíblico. Efesios 1, 22 y 23. Y este es el propósito, ¿no?, de las clases de la escuela dominical. Que nosotros podamos interactuar con la Biblia, podamos interactuar unos con otros, ¿no?, y podamos aprender. Esto no es una prédica, como es en el culto. Es un tiempo en el cual formamos discípulos, para que tú puedas formar también a otros. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos ahora en este tiempo es mirar y preguntarle a la Biblia, preguntarle, a ver qué es lo que Dios tiene que decir de esto y dejar que la Biblia responda. ¿Sí? Y acá vamos a ver en Efesios 1, 22 y 23, alguien que lo lea, por favor, 22 y 23. 1, 22 y 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Muy bien. Miren de vuelta, si tienen lapicera ahí en su Biblia, yo quiero que marquen una cosa. Y todo lo sometió bajo sus pies. ¿De quién está hablando eso? Pero miren lo que dice el texto. Vamos a leer versículo 20 para entender el contexto. Versículo 20. Dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Quién resucitó a Cristo de los muertos? El Padre. El contexto está hablando del Padre. Seguimos mirando el texto. Y se sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. ¿Quién sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo? ¿Quién? El Padre. Dios el Padre. Entonces, fíjense, dice, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Padre le está diciendo a la iglesia, la autoridad es ¿quién? La cabeza, la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual, dice, ven ahora fíjense, ¿no? La iglesia es ¿qué? Su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces, y vamos a mirar otro texto más antes de que yo entre con los puntos aquí a mirar algunas cosas. Colosenses 1, vamos a Colosenses 1, Filipenses, Colosenses 1, versículo 18. 1:18. Fíjense, ¿no?, que cuando hablamos del plan de la iglesia, el plan sale de la Biblia. Acá no es un plan que inventó el pastor, un plan que va a bajar línea sobre cosas. El plan está puesto en la Biblia. Y es que nosotros ahí es donde tenemos que indagar, tenemos que trabajar. Y fíjense que el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿quién fue? ¿Quién? Pablo. ¿Alguien sabe cuántas cartas escribió Pablo? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Fuerte. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Dije. ¿Cuánto? 27 libros. De los 27 libros que conocemos, no les voy a preguntar porque están dormidos igual que yo. ¿Saben cuántos libros escribió Pablo? El 3/4
Ustedes averigüen el número exacto. Pero comenzando con Romanos, ustedes pueden ir viendo las cartas que él se identifica como autor. Y el plan de Pablo era, como apóstol, poner el fundamento sobre la iglesia, dar la doctrina a la iglesia. Fíjense que en cada carta que él escribe, y especialmente en Colosenses y Efesios, dos cartas muy similares, habla acerca de la doctrina de la iglesia. Habla de la doctrina de la iglesia. Hermanos queridos, el plan de Dios para la iglesia incluye su doctrina y es muy importante que tú, si eres miembro de esta iglesia, debes conocer cuál es el plan de Dios. Debes conocer cuál es el plan de Dios para su iglesia. Es muy importante porque Pablo, aquí en versículo 1:18, dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pablo, sos repetitivo, estás viniendo repitiendo eso, ya sabemos. Lo está enseñando a hermanos de diferentes congregaciones. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él en todo tenga la primacía. La palabra primacía es que Cristo tenga el primer lugar. Cristo en la iglesia debe tener el primer lugar. Cuando hablo de la iglesia, ¿de quién hablo? Dijimos, hablo del cuerpo. Cristo debe tener el primer lugar en tu vida. Si Cristo no tiene el primer lugar en tu vida, entonces hay alguien más que está ocupando ese lugar y lo que implica es que Él no es Señor de tu vida. Él es el Señor. Cristo debe tener en todo el primer lugar. En la iglesia, como congregación, Cristo debe tener el centro. Por eso que los cánticos se enfocan en la persona de Cristo. La predicación es acerca de Cristo, es cristocéntrica. Cristo es el centro de la palabra. Lo que hacemos los miércoles, oramos la palabra de Dios, buscamos acercarnos para orar como iglesia, cumplir lo que Dios nos dice. Entonces, fíjense, ¿no?, que dice, para que Cristo tenga el primer lugar. Entonces, pensando en Mateo 16, pensando en Efesios 1 y en Colosenses 1, lo primero que les voy a decir, si quieren anotarlo esto, es la iglesia es de Cristo. ¿Eso está en el bosquejo ahí o no lo puse? ¿No? La iglesia es de Cristo. Es la primera verdad que yo debo conocer. ¿Cuál es el plan de Dios para mí en esta iglesia? No, yo no sé cuánto tiempo, quizás puedo más o menos saber cuánto tiempo se congrega cada uno. Pero vos quizás no sabés el tiempo que estás congregando acá y te preguntás, bueno, ¿por qué yo estoy acá? Bueno, lo primero que tenés que saber en esto es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, la iglesia es de Cristo. Las cuales, en estos versículos que miramos, implican 4 acciones que Cristo hace sobre la iglesia. Por eso cuando Él dice, yo la voy a edificar, muestra claramente ahí lo que Él va a hacer. Primeramente que nada, entendamos que Él la compró. Cristo compró a la iglesia. Eso significa que Él tiene el derecho a decir cómo deben ser nuestras vidas. Cristo tiene todo el derecho a decirnos cómo nosotros tenemos que vivir. Si eres creyente, si tienes una relación personal, porque mucha gente dice, yo creo, pero ser creyente no significa que tengas una relación personal con el Hijo de Dios. ¿Entiendes? O sea, es muy importante que entendamos estas verdades, porque mucha gente, quizás como vamos a ver en el culto, piensa que porque cree, mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no creo a lo que Dios dice que tengo que hacer. Dios dice, haz esto. Bueno, no sé si están así, ¿eh? Entonces no estás creyendo a lo que Dios dice que tienes que hacer. Vive una vida digna del Evangelio. ¿Qué significa vivir una vida digna del Evangelio? Cristo debe tener la preeminencia en tu vida. Cristo debe tener el primer lugar en tu vida. No debe haber segundas cosas. Cristo no tiene el segundo lugar. Cristo no tiene la sobra de tu vida. No, estoy muy ocupado con el trabajo, muy ocupado con la familia, muy ocupado con mis hobbies, muy ocupado con mis cosas. Cristo, el Señor, el domingo. El domingo sí le doy el lugar al Señor porque es el día del Señor. Cristo debe ser el centro en todo lo que tú haces, debe tener el primer lugar. Entonces, si yo entiendo esto, la iglesia es de Cristo,
entiendo que Él la compró, como dice la palabra, Él compró su iglesia con su sangre preciosa. Entonces Él tiene el derecho a decir cómo las cosas deben ser. Él tiene el derecho a decir cómo las cosas se deben hacer en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Segunda verdad, segunda acción, no solamente que la compró, y Él tiene el derecho a decir cómo la iglesia tiene que hacerse, cómo la iglesia tiene que caminar, cómo tiene que marchar, sino que también Él dice que Él la edifica. En Mateo 16 vimos en la iglesia, Él la va a edificar. Y saben que esta es la única institución, la única, que Jesús prometió que la iba a edificar. No existe ninguna otra institución en el mundo que el Señor haya prometido que la va a edificar. Fíjense, ¿no? Hoy tenemos muchos ministerios para iglesia, para eclesiásticos les llamamos, ¿no? Por ejemplo, seminarios bíblicos. En ningún lado dice en la Biblia que Dios promete que va a edificar los seminarios bíblicos. Tenemos ministerios de ayuda a las personas, ¿no? Puede ser un centro prenatal, centro de consejería. En ningún lado dice en la Biblia que Dios va a edificar eso. Dios lo va a bendecir si predica la palabra, obviamente, porque Dios está honrando su palabra. Pero dice la palabra de Dios que Él va a edificar ¿quién? La iglesia. La iglesia es la única institución, por así decirlo, que Él va a edificar. Lo tercero que aplicamos y que vemos que la iglesia es de Cristo implica que Él la gobierna. Dice, todo lo puso bajo sus pies, dice, a fin de que Él tenga la preeminencia en todo. Cristo gobierna la iglesia. ¿De qué manera gobierna Cristo la iglesia ahora? Pregunto yo, porque uno puede decir, bueno, pero acá el Señor yo no lo veo que Él esté diciendo cómo debe gobernar. ¿Cómo gobierna el Señor su iglesia? Muy bien, a través de su palabra. ¿Y cómo da el Señor su palabra a la iglesia? ¿Cómo? Sí. Yo me siento ahí con ustedes ahora y bueno, alguien tiene que, se va a hablar sola la palabra. Efesios capítulo 4, Dios dio pastores y maestros para la edificación del cuerpo de la iglesia, ese es el plan de Dios. Entonces Cristo, la autoridad, la cabeza con su palabra, cuando los pastores predican la palabra de Dios y Cristo tiene el centro, es la manera en la cual el Señor está gobernando su iglesia, cuando está teniendo el primer lugar Cristo en todo. Entonces, son estas cuatro verdades. La iglesia es de Cristo. ¿Por qué? Porque Él la compró, Él la va a edificar, Él la gobierna y Él es la cabeza. Segundo, ¿qué es la iglesia? Bíblicamente, la iglesia es un organismo espiritual. La iglesia es un organismo espiritual. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 12. Cuando pensamos en iglesia, hoy es importante que nos vayamos a casa sabiendo esto. La iglesia es un organismo espiritual. Un organismo, ¿alguien sabe el organismo en el cuerpo humano? ¿No? A veces decimos nuestro organismo no está funcionando bien. Cuando hay algo que no está bien en nuestro cuerpo, internamente nuestro organismo no está funcionando bien, salta inmediatamente en nuestra parte que es física, ¿no? Entonces, si hay algo que en el organismo, en conjunto de todas las células, de todos los músculos, de todas las cosas que están adentro nuestro funcionando para sostenernos, no está bien, entonces se va a manifestar en nuestro tejido humano. Entonces, entendamos que la iglesia es un organismo espiritual. En Romanos 12:4 vemos la lista de dones allí y nos dice la palabra de Dios, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Ven? No todos los miembros tienen la misma función. O sea, las manos, los brazos, no cumplen las mismas funciones que los pies, que las orejas, que la nariz, que la lengua, que la boca, no tienen lo mismo. Entonces, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos,
somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembro unos de los otros. Y 1 Corintios 12:27, no lo vamos a leer, 12 al 27, pero habla de la lista de los dones allí. Entonces, pensando un poco en estos dos versículos que miramos de Romanos, ¿qué nos dice esto? Los creyentes estamos espiritualmente unidos a Cristo, unos a otros. Y eso es muy importante, que como iglesia, para entender el plan de Dios, entendamos que esto no es el plan de Dios para mí. Dios tiene su plan para ti, seguramente. Para cada creyente, como dice Filipenses 1, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si eres creyente, Dios tiene un plan para ti. Pero esto es el plan de Dios para la iglesia. Ahora estamos mirando corporalmente. Corporalmente. Entonces, ese plan de Dios es que vos estés unido no solamente a Cristo, sino unido uno a otro. Ese es el plan. Unido a tu hermano. ¿Por qué? Porque soy parte de un cuerpo. Estoy unido uno a otro. Entonces, no vamos a entrar en detalle, pero solamente mencionando esto por arriba nomás, el versículo 4 y 5, nos muestra claramente que cada miembro del cuerpo tiene una función, un don y un rol. Una función, un don y un rol. ¿Ven? Venir a la iglesia no es venir, sentarse, y esto lo digo con amor y se los digo bien porque esto me lo hablo a mí mismo, porque esto me tiene que pasar a mí cada vez que vengo a la iglesia. Venir para mí a la iglesia no es venir a predicarle la palabra, listo, terminó mi trabajo. Venir a la iglesia implica entender el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que cada uno tiene una función, si es creyente, cada uno tiene un don y que cada uno tiene un rol. Entonces, tenemos que entender cómo funciona la iglesia en base a los parámetros que Dios dice que deben funcionar. Y eso te lleva a preguntarte y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi rol? Entonces, fíjense, ¿no? Que aquí cuando miro el versículo, uno pensaría, bueno, ¿cuál es mi don? ¿Qué puedo hacer? Recuerda esto, aquí el énfasis del pasaje es somos miembros unos de otros. El énfasis del texto aquí recae en la unidad de la iglesia. El plan de Dios es una iglesia unida que trabaja mancomunadamente en desarrollar lo que Dios dijo que iba a hacer. Voy a edificar la iglesia. Por eso no podemos estar en la iglesia sacando chapa. Bueno, este es mi don, yo hago esto, O sea, ni el pastor ni ninguno podría poder estar diciendo, bueno, hacemos esto. No, hacemos lo que Dios dijo que tenemos que hacer. Y número 3, para terminar, entonces en primer lugar, sabemos que la iglesia es de Cristo. ¿Por qué? Porque la compró, porque la edifica, porque la gobierna y porque es la cabeza. En segundo lugar, la iglesia es un organismo. Como hemos visto, los creyentes estamos unidos unos a otros y a Cristo. Entonces, cada miembro tiene una función, un don y un rol. Y por último, la iglesia, ¿por qué está? ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? ¿Por qué? Si Dios tiene en mente a la iglesia, ¿por qué está? Bueno, porque el pastor Mariano y el pastor Babi no tenían nada que hacer y se les ocurrió venir acá a Carmelo, a esta ciudad tan preciosa, con un puente tan lindo, a pasar sus años aquí en Uruguay. ¿Ese es el plan de Dios? Efesios 3:1, Efesios 3:21. Miremos cuál es el plan. ¿Cuál es el plan? La iglesia existe, Efesios 3. Y si quieres estudiar doctrina de la iglesia, te recomiendo leer el libro de Efesios. Del 1 al 3, doctrina pura, doctrinas que son esenciales para la salvación. Y del 4 al 6, vida práctica. Ahora que sé toda esta doctrina, ahora que tengo todo este conocimiento acá en la cabeza de lo que es la doctrina, practique. Practique. Efesios 3:1, Efesios 3:21, perdón, 3:21. Dice, a Él sea la gloria, ¿en dónde?
Ajá. ¿Vieron qué importante es eso? Yo voy a agarrar esta fibra y me lo voy a marcar en mi Biblia. A Dios sea la gloria en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos un cuerpo. Entonces, a Dios sea la gloria en este lugar. La iglesia existe para la gloria de Dios. No hay otra razón. La iglesia no existe por mí. Miren que si yo me hubiese muerto o me hubiese pasado algo, las puertas no se cierran. La iglesia sigue adelante. No importa quién esté al frente, Dios va a suplir. El tema es si yo entiendo si la iglesia existe para mi bien. Y yo vengo acá a consumir y decir, la iglesia existe para alentarme a mí, para animarme a mí, para que yo me sienta mejor. O la iglesia existe para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y les dejo un versículo más para que ustedes miren, 1 Pedro 2:9. Pueden verlo eso en casa, ahí ya no tenemos tiempo. Pero ¿de qué manera la iglesia trae la gloria de Dios? ¿De qué manera en la práctica se ve cuando el cuerpo de Cristo le trae gloria a Dios? Primeramente, adorando. Adorando. ¿Cuál es el día que la iglesia adora? ¿Cuándo? El domingo. El domingo venimos a dar. El domingo vengo a dar a Dios. Vengo a dar lo que soy. Vengo a darle todo en honra y honor al Señor. Vengo a postrarme ante Dios. El domingo, más allá de venir con las ganas de recibir la palabra, el domingo más allá de querer estar en la iglesia, de querer estar con los hermanos, el domingo vengo a ofrecer. Porque es un acto. Acuérdense que la adoración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo era un acto de presentar. Romanos 12 es preséntense vuestros cuerpos, dice la palabra, en sacrificio vivo. Entonces adoramos. El domingo estamos acá adorando. Estamos cantando, estamos honrando la palabra, predicándola, vamos a desayunar, vamos a comer juntos. Como dice, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 2? Comían juntos los hermanos, partimos el pan, compartimos la copa, la semana que viene la mesa del Señor, ¿no? Entonces hacemos vida de iglesia, no solamente el domingo, sino que también eso lo hacemos durante la semana. Vida de iglesia en la semana. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿cuándo es la vida de la iglesia? ¿El domingo? Todos los días. Porque ¿quién es la iglesia? El cuerpo. Entonces, la iglesia le trae la gloria a Dios cuando es intencional en adorar a Dios, cuando se parece más a Cristo. Cuando una iglesia se va pareciendo más a Cristo, le está trayendo gloria al Señor. ¿Y de qué manera una iglesia se parece más a Cristo? ¿De qué manera? ¿Cómo una iglesia se parece más al Señor? Imitando, obedeciendo, cumpliendo el diseño que vemos en la palabra del Señor. Andando en integridad, cuando la iglesia anda en integridad. ¿Qué significa tener una vida íntegra? ¿Significa tener una vida perfecta? ¿Significa que nosotros vamos a hacer las cosas siempre bien? Una vida íntegra significa una vida que no tiene rajaduras. No que no tiene fallas, sino que no tiene mancha. Y eso es el proceso de santificación de Dios en nuestra vida, ¿no? Los domingos escuchamos la palabra, nos confronta, Dios nos habla, y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer algo. No podemos venir a escuchar la palabra, irnos a casa como que, qué lindo el mensaje, todo bien, mi vida continúa. Mañana hay que trabajar, mañana hay que seguir adelante. No, hay que hacer algo. Hay que adorar a Dios. Y si Dios te confrontó y hay algo que tenés que cambiar, tenés que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Y haciendo eso estás obedeciendo al Señor y por ende el Señor ve una vida que obediente. ¿Cuesta obedecer al Señor? ¿Cuesta? Sí. Pero acuérdate esto. El Señor no es tu papá y tu mamá terrenal. Ellos, como dice Hebreos, ellos te pedían y te corregían cosas como a ellos les parecía. Y vos muchas veces, quizás, en la corrección de tus padres, ¿qué? Porfiabas. Dice, pero hablando del libro de Hebreos, vamos a ver eso más adelante, nos corrige ¿para quién?
para nuestro bien. Y Cristo mismo dijo, mis mandatos no son ¿qué? Gravosos. En otras palabras, Dios no nos va a pedir nada a nosotros que no podamos hacer. Es un tema de nuestro corazón, de entregar al Señor o no. Es un tema de obediencia. Es un tema de sumisión. Él es la cabeza. Él me compró. Él me rescató de todo este mundo. Y es por eso que yo en amor, en gratitud, quiero hacer lo que el Señor me pide. Porque Él hizo todo por mí. Entonces, andamos en integridad. Integridad es, andamos dignos del Señor. Una vida transparente. Una vida transparente, hermanos queridos, es una vida no perfecta. Pero es como dijo el apóstol Pablo, ustedes saben lo que yo soy bien. Pablo no tuvo temor de llamar al Espíritu Santo testigo y decir, el Espíritu sabe y ustedes saben cómo yo me comporto, estando con ustedes y estando ausente de ustedes. Nosotros podemos hacer una cosa acá el domingo, pero después en la semana, pero ¿saben qué? Dios lo sabe. Dios lo sabe. La iglesia es un cuerpo y debemos observar cuidadosamente su anatomía. Por eso a partir de la semana que viene vamos a empezar a ver cuáles son las características del plan de Dios dentro de este cuerpo. Y vamos a empezar a ver el esqueleto, en qué consiste el esqueleto de la iglesia, en qué consiste un sistema interno en la iglesia, en qué consiste un músculo en la iglesia, la carne. Entonces vamos a ver cómo esta estructura hace que Dios la edifique. Todo esto puesto junto, dice como dice la palabra, ¿no? Cada parte bien unida, las coyunturas hacen que esto crezca a fin de que el cuerpo llegue a ser a la imagen de Cristo. ¿Cómo? Unidas y relacionadas. Unidas y relacionadas. Vamos a ver cómo estas cosas, ¿no?, son esenciales para el plan de Dios. Por eso, acuérdense, ¿no?, qué importante es cuando uno piensa en la palabra iglesia. ¿Qué es lo primero que me viene a mí a la mente? Recuerda, es un cuerpo, es un organismo en el cual Cristo es la cabeza y existe para su gloria y su honra. Oramos. Padre, te damos gracias por la palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta hora a comprender estas verdades, que nos ayuden a cumplir el diseño que tú tienes para nosotros en esta vida, Señor, en este tiempo. Danos tu gracia, Señor. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos el tiempo.